Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy se produce la expiración de los contratos de opciones. Además, debemos de tener en cuenta que la cantidad que expira es muy importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que si expira una gran cantidad de opciones put, los dealers deberán liberar las coberturas y, en consecuencia, comprar futuros. Por lo tanto, yo sigo diciéndoles que creo que hay un viento de cola, una especie de colchoncito que debería impulsar al alza las cotizaciones pues a partir de este viernes, ¿de acuerdo? Ahora bien, luego vemos el gráfico y lo concretamos con niveles. A mí me gustaría que nos centráramos en las dos fuentes de incertidumbre que hay ahora mismo en la actualidad. Una, como saben bien ustedes, es Ucrania y la otra, el sistema de la Reserva Federal. En relación con Ucrania, vieron ustedes ayer que durante el comienzo de la sesión, aunque hubo noticias confusas, bueno, este engaño que nos traen, realmente la sesión estaba tranquila. El SP500 es cierto, se estaba moviendo por debajo de 4.470, pero la gente estaba vendiendo opciones put, es decir, la gente estaba vendiendo coberturas, de tal manera que mucho miedo no tenían. Luego vemos por qué más adelante. Sin embargo, fue cuando anunciaron que Bullard iba a hablar a las 5:30. Bullard es el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, y este hombre, pavoneándose, con arrogancia, volvió a salir amenazándonos como si realmente supiera lo que hay que hacer. Cuando el FED no sabe lo que hay que hacer para solucionar el problema, que no nos vengan con cuentos. Si el FED quiere frenar la subida de las bolsas, tienen que hundirlas, tienen que provocar un crash, ¿de acuerdo? Si no, no va a conseguir hundir a las bolsas, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que aunque Bullard habló, el SP500, tal y como pueden ver, llegó a la zona de los 4.380, 75, y ahora ha vuelto a rebotar y ya está otra vez en la zona de los 4.400 durante la sesión europea y asiática. Si ustedes se fijan en el gráfico del Nasdaq, ven ustedes que cayó, fue el más débil, pero ni siquiera se dirigió a la zona de soporte de los 14.400, de los 14.000, se quedó por encima. ¿De acuerdo? 14.175 aproximadamente. De tal manera que esto de hecho pone en manifiesto que si el sistema de la Reserva Federal quiere parar la subida de las bolsas, tiene que hundirlas y provocar un crash. No hay más, no hay más. La siguiente cuestión. El mercado sabe perfectamente, y Bullard también, que si procede a subir los tipos de interés, va a provocar una recesión. Hay dos maneras de frenar la economía. Una, subiendo los tipos de interés a corto, y otra, subiendo los tipos de interés a largo. Tradicionalmente, el FED ha frenado el crecimiento económico y ha frenado la inflación subiendo los tipos de interés a corto. Pero siempre lo ha hecho mal. Y cuando digo mal, siempre ha provocado una recesión. Por lo tanto, tanta arrogancia, yo creo que no tiene mucho sentido. Y también sería aconsejable que se callaran un poquito. ¿De acuerdo? Vamos a Ucrania. Aquí pasa algo. Vamos a ver. El precio del petróleo se ha parado. Es cierto, el precio del petróleo ha llegado a la parte de arriba del canal y se ha parado. La rentabilidad del bono americano, es cierto, está en tendencia alcista, pero ha llegado al 2% y se ha parado. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles con ustedes, bueno, ¿qué está pasando? Estamos hablando de noticias procedentes de Ucrania y la bolsa no se desploma. Sí, es cierto, cayó, pero cayó por Bullard. Antes no caía. Y de hecho, han visto ustedes que el Nasdaq 100 se ha mantenido por encima del soporte de la zona 14.000 y ese es el índice más débil. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Bueno, a mí me da la sensación de que aquí los inversores están jugando con que el próximo 1 de marzo el presidente Biden tiene que comparecer ante el Congreso de los Diputados para realizar el debate sobre el Estado de la Nación. Y me imagino que ante la desastrosa legislatura que lleva este hombre, en el que su popularidad se ha hundido por el aumento de la inflación, tendrá que llevar algún triunfo. Y yo me imagino que el triunfo que va a llegar es el fin de las hostilidades. A Putin también le vendría bien, ¿de acuerdo? Porque Putin también tiene sus problemas internos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si consiguen los dos presentarse como grandes triunfadores, les va a venir bien a los dos. Además, ya hemos visto que un general ruso ha dicho que en 2 o 3 semanas terminaban las maniobras, justamente para el 1 de marzo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar que aquí, si vienen buenas noticias de cara al 1 de marzo, si tenemos además que la gente le han expirado los contratos de opciones put y los DINES tienen que comprar, a mí me da la sensación de que estamos en una zona de suelo y yo creo que tanto miedo que nos están metiendo, yo creo que está un poquito infundado. Dicho esto, vamos al gráfico. Miren ustedes, ayer les decía yo que tiene un soporte en la zona del 4.386. Ayer vieron ustedes como preferó de la 4.386, se fue al 4.375, pero no fue más allá. Esta forma de comportarse no es el inicio de un mercado bajista. Yo sé que el miedo vende, de verdad, yo sé que el miedo vende. Basta ver los telediarios de la primera cadena, basta ver los telediarios de las televisiones de gran audiencia. El miedo vende. Pero bueno, aquí no estamos para meter miedo, aquí estamos para hacer un análisis lo más objetivo posible.
dentro de lo difícil que es. Y ven ustedes que el SP500 cae, llega al 4.375 y se para. Y la que durante la sesión asiática recupera el 4.400. Bien. A mí me gustaría, para confirmar que el SP500 hace un suelo, ver que el SP500 supera el 4.400 con fuerza. ¿Qué se entiende superar el 4.400 con fuerza? Hombre, pues a mí me gustaría que superara el 4.430. ¿De acuerdo? Ese sería un primer síntoma de que los alcistas vuelven a tomar el control. Y luego la resistencia, ya se lo he dicho varias veces, del 4.470. La zona 4.430, 4.470 es muy importante, porque por ahí pasa la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la superación del 4.470 ya sería un aviso serio de formación de un suelo. Ahora bien, la referencia más importante es el 4.500, 4.520. ¿Por qué? Por dos motivos. Tal y como pueden ver, el 4.520 es una resistencia gráfica. Y el 4.500, ahí hay concentrada una gran cantidad de opciones de venta con precio de ejercicio 4.500. Y si el SP500 superara el 4.470, esta gente ya empezaría a cancelarlas. Y ellos mismos, con sus cancelaciones, provocarían la superación del 4.520. Por lo tanto, en conclusión, primero, fíjense en el 4.400. Mientras el SP500 se mantenga por encima, vamos a estar contentos y vamos a considerar que, bueno, hay una posibilidad de que respete el suelecito y hay una posibilidad de que suba. Primer aviso serio de que suba, superación del 4.430. Y segundo, 4.470. Ucrania, frente de Ucrania, compárenlo con las elecciones del 1 de marzo. Ahora mismo los medios de comunicación esto no lo dicen, están metiéndonos miedo, ¿de acuerdo? Elecciones de 1 de marzo. Y en cuanto a Bullard permanentemente hace intervenciones verbales, es un lenguaraz, porque lo que quiere es deprimir las expectativas inflacionistas, pero realmente sabe que nos amenaza para intentar subir los tipos de interés lo menos posible, ¿de acuerdo? Y una cosa, y no se les olvide, la verdadera guerra en la que está embarcada Rusia no es Ucrania. La verdadera guerra económica en la que está embarcada Rusia es el dólar, ¿de acuerdo? Y si Rusia quiere hundir al dólar, debe mantener el precio de las materias primas arriba del todo, ¿de acuerdo? Con lo tanto, fíjense dólar y en consecuencia, fíjense en el oro. Han visto cómo el oro superó la resistencia a los 1878, subió con fuerza. Hay que prestar atención al oro. Adiós, hasta luego y que pasen buen fin de semana.